Aquí tenemos otro ejercicio. Dice, una lectura manométrica en A de menos 0,18 kilopodios centímetro cuadrado. Determinar A. La elevación en las ramas abiertas de los piezómetros EFG. La lectura del manómetro U de mercurio, ¿ya? Entonces aquí tenemos, como ven acá, un tanque. Tenemos un tanque en 4 secciones, ¿no? Tenemos la primera sección que es aire, la segunda sección que es, en este caso, una sustancia desconocida, pero tenemos su densidad relativa, que es 0,7. Luego tenemos agua, y luego tenemos otra sustancia que no conocemos cuál es, pero tenemos su densidad relativa de 1,6. También tenemos las elevaciones. Acá es elevación 6, elevación 8, elevación 12, elevación 15. Y dice que aquí donde está el aire, tenemos un manómetro que nos indica la presión, que nos dio de dato, que dice que era menos 0,18 kilopodios centímetro cuadrado. Como ven, a partir de estos 3 depósitos de acá, sale un tubo, una rama. Entonces, esta sustancia se entra por esta rama. Como ven, entra la sustancia, que es la rama E, F y G. El objetivo es determinar cuánto es la elevación de la sustancia en esas ramas. Aquí le hemos identificado que en el caso de esta sustancia, su elevación es hasta el punto L. En el otro lado, su elevación del agua es hasta el punto M, ¿ya? Hasta el punto N, perdón. Y la otra, su elevación es hasta el punto Q, ¿ya? Esta M, por si acaso, debería estar más abajo. Por aquí debería estar, donde señala esto, ¿ya? Aquí tenemos el agua, que del agua sale otro tubo en U. Dice que sale el agua y a partir de este punto C hay mercurio, ¿ya? Que sube acá, y hay que determinar también la distancia del punto D hasta donde termina esto, ¿no? Que es H1. Y dice que la elevación en el punto D es 4 metros. ¿Ya? Vamos a procederlo. Datos. Presión en A, menos 0,18 kilopodios centímetro cuadrado. Haciendo conversión, vamos a decir que es menos 0,18 por 10 a la cuarta. ¿Ya? Menos 0,18 por 10 a la cuarta kilopodios metro cuadrado. Densidad relativa de la elevación 12 es 0,7 y la presión y la densidad relativa de la elevación 6 es 1,6. ¿Ya? Eso lo cual teníamos acá. Seguimos. Primero vamos a hacer la Zama E. ¿Ya? Como ven, la Zama E vendría a ser esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Aquí vamos a identificar otro punto, que es el punto K, que está como a la mitad de toda esta parte de esta sustancia. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que hasta donde sube esta sustancia en el punto L, este punto L va a estar a la misma altura que este punto K. Entonces podemos decir que la presión en el punto K va a ser igual a la presión en el punto L. ¿Ya? ¿Y cuánto es la presión en el punto L? Aquí el punto L es donde se puede decir que es la separación de la sustancia con la atmósfera, con el ambiente. Como solo hay presión atmosférica en ese lugar, decimos que es 0. Entonces, ya tenemos la presión L. Ahora, ¿cuánto es la presión K? La presión K vendría a ser, como ven acá, la suma de esta columna de agua más la presión que ejerce el aire. ¿Ya? La presión que ejerce el aire va a ser menos 0,18 por 10 a la 4 más la presión de esta columnita de agua, que va a ser en este caso 0,17 por 1000 por H. ¿Ya? Esa sustancia 0,7 por 1000 por H. Este 0,7 es la densidad relativa de esa sustancia por 1000, que es la densidad del agua por H, que es la profundidad. Y aquí nos falta un dato, que es la gravedad. No, perdón. Este valor, este 0,7 por 1000, este 1000 es el
peso específico del agua, ¿ya? Porque estamos trabajando ahorita kilopondios, ¿ya? No estamos trabajando kilonewtons, kilopondios, ¿ya? Está bien. Esto ya el peso específico por profundidad sería 0,7 por el peso específico del agua, que es 1000 kilopondios metro cúbico por la profundidad h. Despejando h, vamos a obtener que es 2,57 metros, ¿ya? Entonces, desde este punto K hasta acá, hasta donde divide el aire y esta sustancia, es 2,57 metros. Entonces, por ende, podemos decir, si aquí es 12 metros, no, perdón, si aquí es 15 metros, si les restamos esa h, que es 2,57, nos sale 12,43 metros. Entonces, en nuestro punto L está a 12,43 metros, ¿no? Ya tenemos la altura de esta dama. Ahora procederemos a calcular la siguiente dama. Ya. Dama F. Aquí en la dama F, volveremos aquí antes. Para la dama F, sale desde el agua, ¿no? Desde el tercer depósito. Y sube hasta acá. Entonces lo que podemos hacer es igualar la presión. Esta M sería más acá. La presión en el punto M debería ser igual a la presión que se ejerce en esta parte. Es decir, donde acaba mi sustancia de densidad 0,7. Es decir, en la elevación 12. La presión que se ejerce en la elevación 12 es igual a la presión que se ejerce en el punto M. ¿Ya? Ese es el dato. Y la presión en la elevación 12 va a ser la suma de la presión de toda esta sustancia, de todo este depósito, más la presión del aire. ¿Ya? Hasta aquí lo vemos. La presión en la elevación 12 va a ser igual a la presión en el punto M. La presión en el punto M va a ser igual a la densidad por gravedad y la altura, o peso específico por altura, ¿no? Cualquiera de las dos. En este caso vamos a utilizar peso específico por altura porque estamos trabajando directamente con el peso específico del agua, que es 1000 kilopondios metro cúbico. Ya, entonces esa es la presión M, 1000 por H. Porque la presión atmosférica la despreciamos, por eso no la estamos copiando. Y la presión en la elevación 12 va a ser la presión del gas, menos 0,18 por 10 a la cuarta, más la presión que ejerce todo ese depósito, donde la densidad es 0,7. Es 0,7 por el peso específico del agua, que es 1000, por mi profundidad, que es 3, ¿no? Aquí, como vemos, la distancia, toda esta profundidad va a ser 15 menos 12, que es 3. Ya. Tenemos que el resultado de todo esto sería 300 kiloponios metros cuadrados. En sí ya tenemos presión elevación 12, presión M, reemplazamos acá y nos sale 300 igual a 1000H. Despejando H tenemos 0,3 metros. La elevación en el punto N será 12 más 0,3, 12,3 metros. Como ven acá, entonces tenemos que esto es esta distancia es 0,3. Y como aquí es elevación 12, más 0,3, aquí esto está 12,3 metros. Ya. Ahora el gamma G. La gamma G lo vamos a trabajar, lo veremos nuevamente, así. La gamma G sale del último depósito, donde la densidad es 1,6. Y aquí es elevación 6. Como ven, sube por acá, ¿no? Queremos saber cuánto es la elevación en el punto Q. Entonces decimos, la presión en el punto R, acá, debería ser igual a la presión en la elevación 8, es decir, acá. ¿Ya? En este punto vamos a decir que es presión elevación 8. Entonces, esta presión elevación 8 va a ser la sumatoria de la presión de todo este depósito, más la presión de todo este depósito, más la presión del aire. ¿Ya? Entonces lo hacemos. Presión en elevación 8 va a ser igual a la presión en el punto R. Presión en el punto R va a ser 1,6 por el peso específico del agua, que es 1000 kilopondios metro cúbico, por la profundidad, que es H, 1600 H. Presión a elevación 8 va a ser
la presión de la presión del gas más la presión del depósito de densidad en 0,7 queda 300, ¿no? Eso ya lo habíamos calculado anteriormente acá. A estos 300 le sumamos la presión que ejerce el agua. ¿Y cuánto es esta profundidad? Va a ser desde acá hasta acá. 12 menos 8, 4. Entonces tenemos acá que está aquí, 4. Resolviendo esto nos sale 4300. ¿Ya? Esos datos los reemplazamos acá. 4300 igual a 1600H. H nos va a salir 2,69 metros. Entonces la elevación en el punto Q, en el punto Q va a ser 8 más 2,69, 10,69 metros. Entonces, aquí nos dice que este punto Q va a ser 10,69 metros. ¿Ya? Por último, nos pide calcular, en la parte B, hay que calcular la altura H1. ¿Ya? Lo veremos aquí arriba. Es la altura H1. Tenemos punto C, punto D. Podemos igualar. La presión en el punto C va a ser igual a la presión en el punto D. Del punto D sabemos que la presión directamente va a ser esta columna de mercurio. En la presión C va a ser igual a la suma de toda esta columna de agua más este depósito más este aire. ¿Ya? Entonces, presión en D igual a presión en C. Presión en D directamente es la columna de mercurio, 13,57 por 1000, que es el peso del agua, por H1. PC. La presión en el punto C va a ser la presión en elevación 12 más 1000 por 8. Presión en elevación 12 sería la presión de estas dos partes, ¿ya? Y más la presión del agua, que va a ser, la profundidad sería, si esto es 12 y esto es 4 y todo esto es agua, va a ser 12 menos 8, 12 menos 4, 8. Todo esto es 8. Entonces va a ser 1000, que es el peso específico del agua, por su profundidad 8. Reemplazando esto que es 300, 1000 por 8, 8000, 8300. Reemplazando acá tenemos 8300 igual a 3,57 por 1000 por H. Despejando H nos sale 0,61. Entonces podemos decir que la presión en el punto C va a ser, la elevación, esta diferencia H1 es 0,61. Este H1 es 0,61 metros. ¿Ya? Ese sería el resultado para el inciso B. Ya, ahora pasemos a otro ejercicio. Acá, ¿cuál es la presión manométrica dentro del tanque? Aquí tenemos un tanque, como ven, rectangular, que está lleno de aire. Como ven, sigue este tanque con el aire hasta acá. De aquí pasa a mercurio. Vino un mercurio, sube, aquí termina, que es el punto C. Luego viene agua. Continúa el agua, termina en el punto D, y luego viene otra vez mercurio hasta cierta altura. ¿Ya? Como ven, aquí tenemos los datos. Dice que desde la superficie, que está acá, hasta el punto B, que está acá, hay 100 milímetros. Desde la superficie hasta el punto C hay 300 milímetros. Desde la superficie hasta el punto D hay 200 milímetros. Y desde la superficie hasta el punto F son 460 milímetros. ¿Ya? La presión, aquí en el punto A tenemos una presión A. ¿Ya? Aquí tenemos el enunciado. Como se ve en la figura, tenemos un manómetro que comienza con aire, luego pasa a mercurio, luego pasa a agua y luego nuevamente a mercurio. También se ve que el punto F. El punto F está abierto a la intemperie. En la figura también señalan las elevaciones de los puntos, pero estos están en milímetros, por lo que se debería realizar la conversión a metros. El objetivo de este ejercicio es calcular la presión del manómetro, es decir, la presión A. Los datos. Tenemos que el peso específico del agua es 1000 kiloponios metro cúbico, la densidad del agua es 1000 kilogramos metro cúbico, la densidad relativa del mercurio 13,57, ¿no?
Ya. Método de recorrido manométrico. Este es un método que nos sirve para resolver este tipo de problemas que hemos visto anteriormente, donde tenemos un manómetro con varias sustancias, ¿no? En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 sustancias que siguen, ¿ya? El recorrido manométrico lo que nos permite es relacionar en una sola ecuación todas las presiones, ¿ya? Es una sumatoria de presión igual a 0. ¿Dónde? Si tenemos incremento de presión, vamos a considerar signo positivo. Si tenemos disminuye la presión, tenemos signo negativo, ¿ya? Positivo cuando baja, negativo cuando sube. Ahorita lo vamos a ver bien eso. Ya. También tenemos aquí como dato. La presión A es el aire, ¿no? Como es aire, es un gas, la presión en este punto va a ser igual en este punto, en este punto, en este punto. Entonces podemos decir que la presión A va a ser igual a la presión B. ¿Ya? Entonces, como ven acá, tenemos aquí una ecuación de presiones igual a 0, con diferentes signos. Y esto se lo obtiene de esta manera. Estamos en el punto B. Decimos, la presión en el punto B, de aquí nos pasamos acá, y vemos que luego hasta aquí sube, ¿no ve? Como está subiendo, podemos decir, la presión en el punto B menos, porque está subiendo, la presión que se ejerce por esta columna de mercurio. Luego nos pasamos acá. Vamos a bajar hasta el punto D. Como está bajando más la presión que ejerce esta columna de agua, toda esta columnita de agua. Luego de aquí pasamos acá. Y como sube al punto F, menos la presión que ejerce esta columna de mercurio, y todo eso igual a 0. Eso nos quiere decir esto. La presión en el punto B menos, como dijimos, la presión que ejerce esta columna de mercurio. Aquí la presión del mercurio va a ser la densidad del mercurio por la gravedad por esa distancia, que es 200 entre 1000. 200 milímetros entre 1000 para que sean metros, ¿no? Este 200 sale de lo siguiente. Si esto de aquí hasta acá es 300 y de aquí a aquí es 100, 300 menos 100 es 200. Ya, más la columna de agua. Es positivo porque si estamos acá, baja hasta el punto D. Como está bajando, va a aumentar la presión, y como está aumentando la presión, es positivo. Más la columna entre la presión del agua, que lo desglosamos de esta manera. Y menos la presión del mercurio, que en este caso aquí está subiendo y está habiendo una disminución. Todo igual a 0. Despejando presión B nos da esto, ¿ya? Y esos valores los tenemos. Nos sale que la presión B va a ser igual a 60.254.98 newtons sobre metro cuadrado. Eso es igual a 60,2 kilonewton metro cuadrado. Entonces, luego de realizar el despeje de la presión B, se obtiene que la presión en el punto es de 60,2 kilonewton metro cuadrado, pero como la presión en el punto B es la misma que el punto A, se puede decir que la presión en el tanque será de 60,20 kilonewton metro cuadrado, ¿no? Entonces, este es el método del recorrido manométrico. Como ven, es bastante sencillo. Es muy útil para este tipo de ejercicios, ¿ya? También lo podemos resolver de la manera larga, digamos, como lo hicimos anteriormente en este ejercicio. ¿Dónde está? Acá. Lo hicimos parte por parte. Pero, como ven, esta es la manera más rápida de hacerlo. Hasta aquí sería la clase de hoy. Y a la siguiente clase vamos a continuar con algún ejercicio más y vamos a pasar a un nuevo tema, ¿ya? Cualquier consulta que tengan lo realizan en la siguiente clase.